Samuel Beltrán creía conocer a todos sus empleados. Tenía una empresa exitosa, una agenda llena y un corazón vacío. Pero en los últimos meses, había notado algo en Lucía Navarro, su asistente más puntual y eficiente. Salía todos los días con prisa. A veces sin comer, a veces sin hablar. Un martes cualquiera, su intuición lo empujó a seguirla. Lo que vio, le rompió el corazón. Lucía entró discretamente a un hospital infantil. Y en la habitación 207, una niña con la cabeza rapada por los tratamientos la recibió con los brazos abiertos. «Mami, ¿viniste?» Samuel no pudo moverse. Esa mujer que nunca pidió nada, cargaba un dolor que él no podría soportar. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lucía Navarro llegaba todos los días a las 8 en punto. Ni un minuto antes, ni uno después. Su andar era rápido, decidido, pero había algo en sus ojos que no encajaba con su precisión casi quirúrgica, un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo. Vestía siempre de forma discreta, con el cabello recogido y una sonrisa suave, casi mecánica, como quien ha aprendido a no molestar. Y aunque muchos la consideraban eficiente, pocos sabían algo real sobre ella. Ni fotos en su escritorio, ni historias personales. Un misterio andante. Samuel Beltrán, en cambio, era otra historia. Dueño de una de las agencias más reconocidas del país, acostumbrado a resolver problemas con un clic o una orden firme. Para él, todo tenía solución, menos el vacío que lo acompañaba al final de cada jornada. Era de esos hombres que controlan todo, menos sus propios sentimientos. Y aún así, en medio de ese mundo calculado, había algo en Lucía que empezó a desconcertarlo. ¿Cómo alguien podía ser tan impecable, y al mismo tiempo tan ausente? Al principio, eran detalles mínimos, un bostezo contenido en medio de una reunión, un café olvidado sobre su mesa, un mensaje que leía a escondidas con las manos temblorosas. Nada grave, nada que rompiera su productividad. Pero Samuel tenía ese instinto afilado de quien ha vivido demasiado para no notar las grietas. Y Lucía, era un enigma que empezaba a inquietarlo. Un jueves cualquiera, mientras firmaba unos contratos, la vio salir apresurada, tropezando con su propio bolso. Ni siquiera se despidió. Fue un instante, apenas unos segundos, pero algo dentro de él se activó. Ese gesto fugaz, una lágrima contenida, un gesto apurado, una urgencia que no tenía que ver con el trabajo, lo dejó con una sensación que no supo nombrar. Y por primera vez en mucho tiempo, se hizo una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que no sé de ella? Porque Lucía no hablaba de sí misma. Nunca. Pero el silencio también grita, y Samuel empezaba a oírlo. Y lo que descubrió después, fue solo el inicio de una emocionante historia que cambiaría su vida para siempre. Samuel no era de esos jefes que se involucraban demasiado, pero esa tarde no pudo evitarlo. Esperó a que Lucía regresara al día siguiente y, al verla entrar con la misma cara de siempre, seria, puntual, correcta, le hizo una pregunta que nunca antes se habría permitido. ¿Todo bien, Lucía? Ella levantó la vista, sorprendida. Tardó un segundo en responder, como si no esperara que alguien la notara. Luego sonrió apenas, esa sonrisa chiquita que no convence a nadie, y dijo: «Sí, jefe. Todo bien, gracias». Pero sus ojos, esos no sabían mentir. Durante todo el día, Samuel no pudo sacarse de la cabeza esa respuesta. «Todo bien», decía, pero luego salía como alma que lleva el diablo, con la mirada clavada en el piso y los hombros encogidos. ¿Quién corre así todos los días si no es por una urgencia? ¿Quién vive con esa prisa constante como si el tiempo se le estuviera yendo de las manos? Esa noche, mientras revisaba su agenda en casa, Samuel volvió a verla en su mente, su paso acelerado, la forma en que evitaba las miradas, como a veces ni siquiera comía. Algo no cuadraba, y lo que más le inquietaba era esa sensación, ese hueco raro en el pecho, que no sabía cómo nombrar. No era curiosidad, era algo más. ¿Empatía? ¿Culpa? ¿Compasión? Y aunque intentó convencerse de que no era asunto suyo, que tenía otras prioridades y 1000 pendientes, hubo una pregunta que no lo dejó dormir. ¿Y si está pasando por algo que no se atreve a decirle a nadie? Lo que Samuel no imaginaba era que su intuición estaba a punto de llevarlo por un camino sin regreso. Viernes. El reloj marcaba las 6 en punto cuando Lucía, como siempre, recogió sus cosas con prisa. Pero esta vez, Samuel ya no se conformó con mirar desde lejos. Algo dentro de él, llámale intuición,
preocupación, o simplemente ese impulso que uno no puede explicar, le dijo que debía seguirla. No por morbo, no por control, sino porque sentía que detrás de esa rutina meticulosa se escondía una verdad que merecía ser vista. Así que salió de la oficina 10 minutos después, tomó su auto y la siguió con cuidado. A esa hora, el tráfico en la ciudad era una locura, pero eso no impidió que la mantuviera a la vista. Lucía manejaba sin dudar, como si tuviera ese camino memorizado con los ojos cerrados. Dobló en una avenida, luego en otra, hasta que, de pronto, se detuvo frente a un edificio blanco con letras azules, Hospital Infantil de Especialidades. Samuel frunció el ceño. Se estacionó a una cuadra y bajó del auto, sintiendo como la tensión se le subía por la espalda. Desde la distancia, la vio sacar una bolsita con dibujos de colores, probablemente llena de juguetes. Caminó derecho hacia la entrada, saludó a una enfermera y desapareció entre los pasillos. Algo en su pecho se apretó. ¿Un hospital? ¿Y qué hacía Lucía ahí, todos los días, con esa urgencia? ¿Será una voluntaria?, se preguntó, pero en el fondo, sabía que no era eso. Durante unos minutos, se quedó ahí, parado, sin moverse, y cuando por fin se atrevió a acercarse a la ventana de la sala pediátrica, la vio. Lucía estaba dentro de una habitación, agachada frente a una niña muy delgada, con la cabeza rapada y un brillo especial en los ojos. Y entonces pasó algo que le partió el alma en dos. «Mami, ¿viniste?», dijo la pequeña, lanzándose a sus brazos. Samuel sintió como el mundo se le detenía. Porque en ese instante, comprendió que lo que Lucía ocultaba no era un secreto cualquiera, era una emocionante historia de amor, lucha y dolor que lo cambiaría para siempre. Pero eso, era solo el principio. El vidrio era delgado, pero la escena al otro lado parecía de otro mundo. Samuel, inmóvil junto a la ventana, apenas podía respirar. Lucía se arrodilló frente a la pequeña y sacó uno por uno los juguetes de la bolsa, una muñeca sin cabello, unos crayones gastados, un cuaderno con dibujos hechos a mano. La niña, que no debía tener más de 6 años, la miraba como si fuera su universo entero. No había nada forzado en sus gestos, ni obligación, ni protocolo, solo amor puro, de ese que no se disfraza. Y entonces, cuando Lucía le acarició el rostro y le dijo: «Te traje el cuento que te gusta, ¿te acuerdas? El del unicornio valiente». Samuel sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez, entendió que la prisa de Lucía no era por ella, era por alguien mucho más importante. La niña, Martina, como la llamó una enfermera que pasó por ahí, no paraba de sonreír. Tenía esa alegría frágil que solo se ve en los niños que han aprendido a valorar cada momento como si fuera el último. Y Lucía no era la mujer silenciosa que trabajaba frente a él todos los días. No, ahí dentro, era otra, una madre, una guerrera, una mujer rota y completa al mismo tiempo. ¿Qué clase de fuerza hay que tener para venir aquí todos los días, sonreír, trabajar, y jamás pedir ayuda?, pensó Samuel. Y lo peor era que nunca lo había notado. Jamás imaginó que detrás de esa eficiencia diaria había una historia de vida tan brutalmente real. No supo cuánto tiempo estuvo ahí. Solo que cuando Lucía le dio un beso en la frente a Martina y le dijo: «Mañana regreso, ¿sí?», algo en su interior se quebró, porque entendió que ya no podía hacer la vista gorda. Esa mujer que lo había desconcertado con su silencio, acababa de tocar una parte del que creía perdida. ¿Pero quién era Martina exactamente? ¿Y qué tan profunda era la herida que Lucía escondía? Esa noche, Samuel no pudo dejar de pensar en lo que había visto. La imagen de Lucía abrazando a su hija en esa habitación estéril, rodeada de máquinas, lo acompañó hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. Nunca había sentido algo así. Era como si alguien hubiera arrancado un velo de sus ojos, y lo que había debajo, era una realidad cruda y profundamente humana. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de preocupación y necesidad de entender, llamó discretamente a un viejo amigo suyo que trabajaba como administrador del hospital. No quería invadir la privacidad de Lucía, pero la angustia lo consumía. La respuesta que recibió fue un golpe directo al corazón. Martina Navarro, 6 años, diagnóstico, leucemia linfoblástica aguda. Lleva meses en tratamiento intensivo. Samuel se quedó mudo. Le costaba imaginar cómo Lucía había logrado mantenerse de pie con ese peso sobre los hombros, trabajando jornadas completas, sin bajar el ritmo, sin pedir un solo favor. El hospital era privado,
y los tratamientos no eran baratos. ¿Cómo lo estaba haciendo sola? Fue ahí cuando supo que no solo era madre soltera. El padre de Martina, según los registros, había desaparecido del mapa poco después del diagnóstico. Literalmente. Ni un peso aportado. Ni una visita. Nada. Se fue cuando más lo necesitaban, le dijo su amigo. Así son algunos, cobardes. Samuel apretó los puños. Algo dentro de él hervía, y no sabía si era rabia, tristeza o impotencia. ¿Y nadie la ayuda? ¿Ningún familiar? Hasta donde sabemos, no. Ella no permite que nadie se involucre. Dice que es su responsabilidad. Esto no pinta nada bien, murmuró para sí. Porque ahora que sabía la verdad, no podía seguir mirando a Lucía como una empleada más. Ahora la veía como lo que realmente era, una mujer que estaba luchando una guerra silenciosa, cada día, cada hora, sin que nadie lo supiera. Y esa verdad, solo acababa de empezar a mostrarse. Samuel no era precisamente alguien fácil de impresionar. Había conocido historias fuertes, negociado con gente sin escrúpulos y enfrentado crisis empresariales que habrían tumbado a cualquiera. Pero nada, lo había conmovido como la vida secreta de Lucía. Y eso lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante los días siguientes, la observó de otra forma. Con cada gesto, cada pausa, cada mirada al vacío mientras tomaba café sola en la sala de descanso, Samuel entendía más. Lucía no solo cargaba con el presente, cargaba con un pasado que había decidido enterrar sin pedir permiso. ¿Pero por qué? ¿Por vergüenza? ¿Por orgullo? ¿O simplemente porque la vida le había enseñado que no debía esperar nada de nadie? Una tarde, al terminar una reunión, la encontró en la sala de archivos. Se veían agotada, con ojeras marcadas y los dedos temblorosos mientras intentaba organizar unos documentos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, intentando sonar casual. Ella lo miró, sorprendida, pero negó con la cabeza. Estoy bien, gracias. Solo no dormí muy bien. Samuel quiso insistir. Decirle que sabía todo, que había visto a Martina, que quería ayudar. Pero algo en la forma en que Lucía cerró la carpeta, firme, tajante, le dijo, todavía no. Y entonces entendió, Lucía había aprendido a sobrevivir sola. No por elección, sino porque la vida le había enseñado a no confiar en nadie. Un par de días después, la conversación que tuvo con una enfermera del hospital lo confirmó todo. ¿Lucía? Ella es un roble. Desde que se quedó sola con Martina, no ha dejado de venir ni un solo día. Nunca pide ayuda, ni para ella ni para la niña. ¿Y el papá? Desapareció. Como tantos. Dicen que no aguantó la noticia. Que cuando supo lo de la leucemia, se esfumó. Samuel sintió una punzada en el estómago. Porque había algo profundamente injusto en todo eso. ¿Cómo es que alguien tan fuerte tenía que pasar por tanto en silencio? ¿Y si ella ya había dejado de esperar que alguien se quedara a su lado? Lo que Samuel no sabía, era que este dolor ajeno estaba a punto de confrontarlo con sus propias heridas del pasado. Esa noche, Samuel regresó a casa con una sensación extraña. No era tristeza exactamente, pero tampoco era culpa. Era un reflejo, como si algo en la historia de Lucía hubiera removido un rincón olvidado de su propia alma. Encendió las luces del estudio, se sirvió un whisky sin pensarlo demasiado y se sentó frente a la ventana, como solía hacer cuando quería escapar de sí mismo. Ahí, entre el silencio y los destellos de la ciudad, vinieron los recuerdos. El olor a hospital, las noches en vela, la voz cansada de su madre pidiéndole que fuera fuerte. Él era apenas un niño. Su padre, incapaz de lidiar con la enfermedad, se fue distanciando hasta desaparecer en una rutina disfrazada de responsabilidades. Samuel aprendió a no llorar, a no necesitar, a no molestar, y ahora, años después, veía esa misma historia repetirse en los ojos de Lucía, pero con una diferencia brutal: ella no había huido. Ella se había quedado, luchando, resistiendo, amando a su hija con una fuerza que él no conocía. ¿Cómo era posible que una mujer que había sido abandonada cargara todo eso sola, y aún así siguiera de pie? Ese pensamiento lo desgarró, porque por más que había construido una vida impecable, llena de éxito y reconocimiento, había algo esencial que nunca logró: conectar. Conectar de verdad. Con alguien. Con algo. Con un propósito más grande que él mismo. Por primera vez en años, sintió un hueco en el pecho que no podía llenar con trabajo ni con logros.
Y aunque intentó convencerse de que no era su responsabilidad, algo dentro de él, algo viejo, algo herido, le susurró una verdad incómoda. No era Lucía quien necesitaba ayuda, era él quien necesitaba redimirse. Pero para hacerlo, tendría que romper su propia promesa, jamás involucrarse con el dolor de otros. A la mañana siguiente, Samuel llegó a la oficina como si nada. Saludó a todos con su habitual gesto serio, revisó informes, firmó documentos, pero por dentro, algo había cambiado. Cada vez que escuchaba el taconeo apresurado de Lucía por el pasillo, algo en su interior se estremecía. Esa imagen de ella sentada junto a la cama de su hija, contándole un cuento con voz suave, no lo dejaba en paz. Ese mismo día, hizo una llamada. No preguntó cuánto costaba, no pidió detalles, solo dijo su nombre, el de la paciente, y dio instrucciones claras: cubrir parte del tratamiento de Martina de forma anónima. Nada de cartas, ni reconocimientos, ni agradecimientos públicos. No quería que Lucía supiera que había sido él. No todavía. En el fondo, no se trataba solo de ayudar. Se trataba de entender, de acercarse sin invadir, de reparar sin imponer. Porque algo en la manera en que ella cargaba su dolor lo había tocado de una forma que ninguna otra historia había logrado. No necesitaba su compasión, ni su lástima, solo un respiro, un descanso en medio de esa batalla que peleaba sola todos los días. Esa noche durmió un poco más tranquilo. No del todo, pero al menos, por primera vez en semanas, sintió que había hecho algo que valía la pena. No por deber, no por imagen, por humanidad. Cada quien recoge lo que siembra, pensó, mientras cerraba los ojos. Y sin saberlo, acababa de sembrar la semilla de algo mucho más profundo. Porque al otro lado del hospital, Lucía estaba a punto de recibir una noticia que lo cambiaría todo, y encendería nuevas preguntas que no tendrían respuesta fácil. La mañana comenzó como tantas otras. Lucía llegó temprano al hospital con el mismo bolso gastado y los mismos ojos cansados. Saludó con una sonrisa forzada, subió al segundo piso y entró en la habitación 207 con el corazón en la garganta, como cada día. Pero algo era diferente. La enfermera que solía recibirla no tenía esa expresión neutra de siempre. Había algo en su mirada. ¿Esperanza? Le entregaron una hoja. Lucía no entendía. Era un recibo de pago, sellado, con una palabra que le quemó las manos: cubierto. Revisó el monto, la fecha, el concepto, todo correspondía al tratamiento de Martina. Casi 6 meses de deuda. Saldados. Así, de la nada. La enfermera la miró con suavidad y murmuró algo que le heló la sangre. Un hombre vino temprano. Muy discreto. De traje. Dijo que era un regalo para Martina. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas llegaron solas, no por tristeza, sino por ese extraño vértigo que da el ser vista, realmente vista, después de tanto tiempo viviendo en la sombra. Esa noche, mientras cenaba junto a Martina, una sopa tibia, un poco de gelatina, la niña dijo algo que quedó flotando en el aire como una profecía. «Mami, creo que Dios tiene amigos secretos». Lucía sonrió, pero en el fondo, no dejaba de darle vueltas a una pregunta. ¿Y si ese amigo secreto no era tan desconocido como parecía? Y entonces, encontró una pista, una señal inesperada que empezaría a revelar el nombre detrás del milagro. Lucía no era desconfiada por naturaleza, pero la vida la había obligado a mirar 2 veces todo lo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Y ese milagro, ese pago silencioso que había liberado a su hija de una deuda asfixiante, no podía venir del azar. Algo no cuadraba. Algo dentro de ella le gritaba que buscara más allá. 2 días después, mientras organizaba unos papeles en la oficina, un sobre cayó de entre unos contratos acumulados. No lo vio llegar. Simplemente apareció, como si el destino hubiera decidido dejar una pista justo frente a sus ojos. El logotipo del hospital en la esquina superior la hizo frenar en seco. Y ahí, dentro, encontró una copia de una carta de agradecimiento institucional, firmada con un nombre que le heló la sangre. Samuel Beltrán. Durante unos segundos, el aire pareció volverse denso. Su jefe, el hombre que siempre había sido distante, formal, casi inalcanzable, había estado ahí. En silencio, apoyándola sin pedir nada a cambio. El mismo que le preguntó «¿Todo bien?», con una mirada diferente hacía apenas unos días. Todo encajaba. La puntualidad del pago,
el hombre elegante. La mirada distinta. La sensación era contradictoria. No sabía si gritar, llorar o agradecer. Se sintió expuesta, vulnerable. Pero también vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. Y eso la descolocó más que cualquier deuda. Esa tarde, esperó a que Samuel saliera de su oficina. Lo detuvo en el pasillo, sin rodeos. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de algo que él no supo cómo manejar. ¿Por qué no me lo dijiste? Samuel solo bajó la mirada. No necesitaba decir mucho. En ese silencio, ella encontró más respuestas que en cualquier explicación. Y así, en medio de ese pasillo frío cero y lleno de papeles, dos historias comenzaron a entrelazarse, no desde la lógica, sino desde la herida. Pero lo que vendría después, sería mucho más que un simple agradecimiento. La oficina estaba casi vacía cuando Lucía entró, con el sobre aún en la mano y el corazón latiéndole como si hubiera corrido una maratón. Samuel estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Tal vez ya presentía lo que venía. Tal vez llevaba días preparándose para ese momento. No hubo saludos. No hubo formalidades. Solo el sonido seco del sobre cayendo sobre su escritorio. Lucía se quedó de pie, en silencio. No gritó. No reclamó. Solo esperó. Y fue esa pausa, larga, incómoda, densa como una tormenta contenida, la que obligó a Samuel a girarse y enfrentarla. No como jefe. No como benefactor. Como hombre. Humano. Frágil. Lo vi. Vi a tu hija, dijo, finalmente, con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Ese día, saliste corriendo. No supe por qué te seguía, pero cuando llegaste al hospital y te vi entrar a esa habitación, todo cambió. No pude quedarme de brazos cruzados. Lucía bajó la mirada. No porque no quisiera escucharlo, sino porque las lágrimas ya le pesaban en los ojos. Durante meses había construido un muro impenetrable, convencida de que nadie debía cargar con su dolor. Y ahora, ese muro se caía con una simple confesión. No tenías que hacerlo, susurró. Yo, nunca pedí nada. Y por eso lo hice, respondió él, sin dudar. Porque tú no pediste. Porque nadie debería tener que rogar ayuda para algo tan injusto. Ese injusto lo dijo con rabia, con la voz quebrada de quien conoce el dolor de cerca. Y en ese instante, fue como si dos soledades se reconocieran por fin. Dos historias rotas que, sin saberlo, se tocaban en los bordes. Él, marcado por una infancia silenciada por la enfermedad de su madre. Ella, arrastrando una maternidad que tuvo que aprender a pelear con uñas y dientes. Y entonces, por primera vez, Lucía se permitió ser vulnerable. Las lágrimas corrieron sin contención, como si llevaran años esperando ese permiso. Samuel se acercó, sin invadir, sin palabras. Solo estuvo ahí, presente, de frente al dolor, sin salir corriendo. No se abrazaron. No era el momento. Aún no. Pero esa distancia mínima entre ellos, decía más que cualquier gesto. En algún punto, Lucía murmuró algo casi inaudible. Gracias, no por el dinero. Por vernos. Samuel asintió. Porque lo había entendido. Había visto mucho más que una deuda médica. Había visto una emocionante historia de resistencia, de amor materno, de silencios rotos. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Ella, procesando una verdad que le removía cada rincón del alma. Él, sintiendo por primera vez que había hecho algo que realmente lo conectaba con alguien. Pero el pasado de Samuel no estaba tan dormido como él pensaba, y pronto, ese pasado regresaría, no solo para explicarlo, sino para desafiar todo lo que estaba empezando a sentir. Samuel se había prometido muchas cosas en la vida. Promesas silenciosas que uno se hace cuando es niño y el mundo se le viene encima sin entender por qué. Una de ellas, tal vez la más firme, fue: nunca volveré a sentirme así. Así de solo, así de invisible, así de abandonado por quienes se suponía que debían cuidarlo. Y sin embargo, ahí estaba, frente a su escritorio, con los ojos aún húmedos por la conversación con Lucía, sintiéndose otra vez ese niño de 10 años que pasaba las tardes enteras en el hospital, sentado en la sala de espera mientras su madre dormía conectada a máquinas y su padre brillaba por su ausencia. Demasiado trabajo, decía. No quiero que me veas débil, justificaba. Excusas que se clavan como cuchillas en el alma cuando uno solo necesita una mano que no se suelte. No había hablado de eso en años. Décadas, incluso.
Pero la historia de Lucía removía esa memoria como si acabara de pasar ayer. Verla resistiendo sola, sonriendo para su hija como si no se le estuviera cayendo el mundo, era como mirarse en un espejo distorsionado. Ella luchaba por no quebrarse, igual que él lo hizo alguna vez. Pero había una diferencia brutal. Lucía no se escondía detrás de un escritorio. No se anestesiaba con trabajo. Ella sentía, lloraba, se aferraba. Amaba sin medida. Y eso, lo desarmaba por completo. Días después, cuando las aguas se calmaron un poco, Lucía se acercó con la intención de cerrar el capítulo. Pero Samuel no lo permitió. No esta vez. Tenía algo que decir. Algo que nunca antes había contado. Ni a sus socios, ni a sus terapeutas, ni a sí mismo. Mi madre estuvo enferma muchos años, dijo, sin rodeos. Yo era niño. Mi papá no supo manejarlo. Se fue sin irse. Estaba, pero no estaba. Y yo, aprendí a no necesitar. A no pedir. A no sentir. Lucía lo miró sin interrumpir. Sabía que ese tipo de verdades no se tocan. Se escuchan. Supongo que por eso me obsesioné tanto con el control. Con el trabajo. Porque si todo está en orden, duele menos. No. El silencio entre ellos no era incómodo. Era sagrado. Casi como si esas palabras no se dijeran para obtener una respuesta, sino para abrir una grieta por donde pudiera entrar un poco de luz. Cuando vi a tu hija, sentí algo que no había sentido en años. Miedo. De ese que te corta la respiración. Pero también una necesidad, de hacer algo. No para salvarte. Para no fallarle a ese niño que fui. Para hacer lo que a mí no me hicieron. Lucía parpadeó, conteniendo el llanto. En el fondo, sabía que este hombre distante y calculador, ese jefe intocable, estaba roto en lugares muy parecidos a los suyos. Y por primera vez, se permitió pensarlo no como su superior, sino como alguien profundamente humano. Nadie volvió a mencionar la deuda, ni la ayuda, ni el sobre. Todo eso quedó en un segundo plano. Porque ahora había otra cosa más fuerte, una conexión nacida desde el dolor, pero sostenida por algo nuevo. Algo que ni siquiera sabían cómo nombrar. Y justo cuando parecía que las cosas comenzaban a sanar, el destino tenía preparada una nueva vuelta inesperada. No hubo anuncios, ni cambios drásticos, ni declaraciones inesperadas. Pero algo entre Lucía y Samuel había cambiado. Se notaba en los pequeños gestos, en los silencios menos tensos, en la forma en que él pasaba más tiempo en las áreas comunes y en cómo ella, de a poco, dejaba de caminar con la mirada clavada en el piso. Como si el peso en los hombros de ambos, aunque aún presente, ya no fuera tan insoportable. Samuel comenzó a visitar el hospital sin hacer ruido. Llegaba con un libro bajo el brazo y se sentaba al lado de Martina como si siempre hubiera estado allí. No sabía exactamente qué decirle, pero descubrió que no hacía falta. Bastaba con estar, con escucharla hablar de sus dibujos, de las películas que quería ver o de lo mucho que odiaba la sopa del hospital. Martina reía con una facilidad que lo desarmaba. Y cuando reía, su rostro se iluminaba de una forma que no tenía nada que ver con la enfermedad. Era vida pura, esperanza contenida en un cuerpo pequeño y frágil. Samuel se sorprendía a sí mismo esperando ese momento del día. No porque se sintiera un héroe, sino porque algo en esa niña le devolvía una parte suya que había olvidado que existía. Una tarde, sin pensarlo mucho, le llevó un libro de cuentos ilustrados. No uno cualquiera, uno que su madre le leía cuando podía. Se lo dio en silencio, dejándolo sobre la mesita al lado de la cama. Martina lo tomó, hojeó las páginas con curiosidad y, sin mirar a nadie, comenzó a leer en voz baja. Lucía, desde la esquina de la habitación, lo observó. No dijo nada, pero su expresión era distinta. Había ternura, había gratitud, y tal vez, por primera vez, confianza. Samuel se quedó sentado un rato más de lo habitual. Miró a la niña, luego a Lucía. Y al salir, notó algo que lo detuvo en seco. Martina tenía el mismo gesto al fruncir el ceño que Lucía cuando se concentraba. Esa forma de torcer ligeramente la boca. Un detalle mínimo, pero que lo conmovió más de lo que quiso admitir. A veces, los vínculos más fuertes no nacen de grandes promesas, sino de gestos pequeños que se repiten. Día tras día. Silencio tras silencio. Y aunque nadie lo decía en voz alta, algo se estaba formando ahí. Un lazo sutil, inesperado, casi invisible, pero cada vez más real. Y fue justo en ese momento de aparente calma,
cuando Samuel decidió hacer algo que rompería el hielo de forma definitiva. En la empresa, los días seguían su curso, pero algo empezaba a sentirse distinto en el ambiente. Tal vez era el ritmo con el que Samuel hablaba ahora. Menos cortante, más humano. Tal vez eran sus silencios, que ya no incomodaban, sino que daban espacio. O quizá era la forma en que miraba a Lucía en las reuniones, con atención real, no solo profesional. La verdad es que Samuel llevaba semanas pensando en algo que no sabía cómo aterrizar. No era una idea brillante de negocios. No era un nuevo cliente. Era una necesidad. De hacer algo con sentido. De tomar esa historia que había descubierto, la de Lucía, la de Martina, la de tantas familias que luchaban sin hacer ruido, y convertirla en algo que trascendiera las paredes de su oficina. Así nació la propuesta, una campaña de apoyo a niñas y niños con enfermedades raras. No era una acción de marketing, no una movida para mejorar imagen. Era una respuesta, un eco a lo que había visto en esa habitación 207. Presentó el proyecto en la siguiente junta directiva. Su voz, firme pero diferente, más cercana, más honesta. Los socios no entendían del todo. ¿Por qué ese cambio de rumbo tan repentino? ¿Qué ganaba la empresa con eso? Samuel no ofreció grandes argumentos. Solo dijo que era lo correcto, que era necesario. Punto. Y luego, sin previo aviso, nombró a Lucía como coordinadora del proyecto. Nadie lo esperaba, ni ella. La sala se quedó en silencio por unos segundos eternos. Lucía apenas reaccionó. No por miedo, sino por la sorpresa de sentirse vista, reconocida, valorada por algo más que su eficiencia. No hubo discurso, ni aplausos, solo una mirada larga entre ambos. Y en esa mirada, algo se rompió. O se formó. Difícil decirlo. Pero ahí, en medio de una reunión fría, una emoción cálida se coló como una ráfaga. Lucía salió de la sala con el corazón agitado. No sabía si estaba lista para esa responsabilidad, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Y eso, para alguien que llevaba años cargando el mundo a solas, era un regalo inmenso. Lo que aún no imaginaba era que, mientras ella procesaba ese reconocimiento, Martina estaba preparando una sorpresa que tocaría el corazón de Samuel como nadie lo había hecho antes. Habían pasado solo unos días desde aquella reunión en la que todo cambió. Lucía se había sumergido de lleno en la coordinación del nuevo proyecto, con esa mezcla de compromiso silencioso y miedo a fallar que la acompañaba desde siempre. No era solo un nuevo rol, era un nuevo lugar en el mundo. Y aunque aún no se sentía del todo cómoda con los focos sobre ella, algo dentro comenzaba a acomodarse. Martina también lo notaba. No con palabras, porque los niños no necesitan explicaciones para sentir. Lo notaba en la forma en que su mamá sonreía cuando hablaba por teléfono, en cómo sus ojos brillaban cuando escribía en su libreta ideas para la campaña. Era como si algo en su mamá se hubiera desbloqueado, como si por fin, después de mucho tiempo, pudiera respirar más profundo. Una enfermera, la misma que había visto a Samuel dejar aquel sobre de ayuda semanas atrás, fue quien tuvo la idea. Algo pequeño, pero cargado de significado. Tomó su celular, se agachó junto a la cama de Martina y le pidió que dijera algo para ese señor que venía a verla con libros bonitos. La niña sonrió con picardía. Sabía perfectamente de quién hablaba. En el vídeo, Martina aparece con una diadema de orejas de gato, los cachetes pintados con lápiz labial y una sonrisa que no cabía en la pantalla. Su voz, suave pero segura, decía: «Tío Sam, gracias por ayudar a mi mamá. Ella me dice que usted es un superhéroe. Pero yo creo que también es un poco mago, porque desde que llegó, todo se siente más bonito». No había música de fondo, ni edición. Solo verdad. El vídeo le llegó a Samuel en la noche, por correo interno, enviado por alguien del hospital que quiso agradecer sin decirlo directamente. Estaba solo en casa, como siempre. Encendió la pantalla, dio play, y el mundo se detuvo. Verla ahí, tan frágil y tan luminosa, diciendo su nombre con esa naturalidad, con ese cariño puro, fue como un golpe directo al pecho. Sintió como algo se aflojaba dentro, algo que llevaba años endurecido. No supo en qué momento comenzó a llorar, pero no intentó evitarlo. No esta vez. Martina no sabía lo que había provocado. No podía saberlo. Pero en menos de un minuto, le había recordado a Samuel que aún había ternura en el mundo. Que aún había espacio para sentir. Que no todo estaba perdido.
A veces, los momentos que más nos marcan no vienen con aplausos ni grandes escenas. Vienen en forma de una niña enferma, con la voz temblorosa y los ojos llenos de amor, llamándote tío Sam. Y aunque él no lo supiera del todo, ese vídeo marcaba el inicio de algo irreversible. Porque el corazón, una vez tocado así, ya no vuelve a ser el mismo. Pero el destino, como siempre, tenía su propio ritmo. Y muy pronto, la esperanza volvería a tocar la puerta, de una manera inesperada. El hospital siempre había sido un lugar pesado para Lucía. Entrar ahí significaba prepararse para malas noticias, para silencios largos, para conversaciones en voz baja con médicos que evitaban mirarla a los ojos. Cada visita era una mezcla de amor incondicional y miedo paralizante. Pero esa mañana, algo era distinto. Las enfermeras la recibieron con una sonrisa discreta, como si contuvieran una noticia demasiado buena para decirla de golpe. Lucía no quiso imaginar nada. Ya había aprendido a no alimentar ilusiones, a no celebrar antes de tiempo. Pero al entrar en la habitación de Martina, se encontró con algo que no veía desde hacía meses: brillo en sus mejillas, color, energía. El oncólogo, un hombre seco y preciso, la llamó a un costado. No usó grandes palabras, solo dijo lo esencial: la nueva medicación estaba funcionando. Los análisis mostraban una mejora significativa. El cuerpo de Martina, finalmente, empezaba a responder. Lucía no supo qué decir. Las palabras se le atoraron en la garganta. Llevaba tanto tiempo preparándose para lo peor, que recibir algo bueno la dejó en blanco. Solo pudo asentir, con los ojos húmedos, mientras su hija la llamaba desde la cama con una risa leve, infantil, viva. Salió del hospital sin pensar. Necesitaba contarle a alguien. No a cualquier persona, solo a uno. Y sus pies, antes que su cabeza, la llevaron directamente a la oficina de Samuel. No pidió permiso. Entró como quien tiene urgencia en el alma. Él la vio cruzar la puerta y supo que algo había pasado. No hizo preguntas. Solo se quedó ahí, esperando. Lucía se detuvo frente a él, respiró profundo, y lo dijo todo con una sola frase. Casi susurrando, casi temblando. Está mejor. Y fue suficiente. Samuel se levantó. No dijo nada. La abrazó. No un gesto educado, no un consuelo. Un abrazo largo, silencioso, real. De esos que sostienen, que alivian, que entienden sin palabras. Ella apoyó la frente en su hombro. No lloró. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba cayendo sola. Ese instante no cambió el mundo, pero cambió el de ellos. Porque a veces, la esperanza no llega como una explosión de luz, sino como una brisa suave que entra por una grieta, justo cuando uno más lo necesita. Y mientras Martina seguía mejorando, lo que venía después pondría a prueba esa nueva cercanía, de una forma tan sencilla como inesperadamente hermosa. El permiso llegó con una firma y una advertencia, solo por unas horas, con supervisión médica de cerca y mucho cuidado. Pero para Lucía y Martina, esas pocas horas eran un regalo inmenso. Un día fuera del hospital, después de tantos meses. Sonaba simple, casi trivial, pero en su mundo, era casi un milagro. Fue Samuel quien propuso el plan. Sin alardes, sin gestos grandilocuentes. Solo sugirió una salida al parque cercano, ese que tenía un lago pequeño, algunos árboles viejos y una zona con columpios que siempre estaban vacíos entre semana. Preparó una canasta con frutas, unos sándwiches sencillos, jugo natural. No era un evento, era un gesto. Lucía llegó con Martina bien abrigada, con su gorrito de lana azul y una mochila con sus medicamentos por si acaso. Al verla bajar del auto con esos pasos pequeños y torpes, Samuel sintió una ternura que no intentó disimular. Martina, sin decir nada, corrió directo hacia los columpios. No muy rápido, pero con una alegría contagiosa. Lucía la miró desde el césped, con los ojos entornados por la luz del sol. Era la primera vez que veía a su hija jugar al aire libre desde el diagnóstico. Hablaron poco, como siempre, pero ya no era un silencio incómodo. Era uno que acompañaba, que daba espacio, que entendía. Samuel observaba cómo Martina se balanceaba, cómo gritaba más alto, sin miedo, y se preguntaba cómo algo tan simple podía sentirse tan profundamente correcto. Lucía, sentada junto a él en una manta extendida, comía despacio, casi en trance. Cada tanto, lo miraba de reojo,
con una mezcla de agradecimiento y algo más que aún no sabía cómo nombrar. No eran palabras lo que necesitaban. Era esa calma rara. Ese momento en que el mundo parecía pausar su dureza. Al caer la tarde, Martina corrió hacia ellos con una flor arrancada del suelo. La puso en la mano de su mamá y se recostó en sus piernas, rendida de cansancio y felicidad. Lucía le acarició el rostro con una dulzura inmensa, y sin mirar a Samuel, murmuró apenas: «Así debería ser siempre». Él no respondió. Pero por dentro, lo supo, también quería que fuera siempre así. Ese instante, esa paz, esa pequeña familia improvisada, sentada en el pasto, como si nada malo hubiera pasado nunca. Y justo cuando el día parecía cerrar perfecto, Martina soltó una frase que cambiaría todo. No por lo que dijo, sino por lo que revelaba sobre lo que ya empezaba a sentir. El sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, tiñendo el cielo de un naranja tenue. Era ese momento del día en que todo se ralentiza, como si incluso el tiempo quisiera detenerse un poco. Martina seguía recostada en las piernas de Lucía, adormilada por el aire libre y el cansancio feliz de haber corrido sin tubos, sin batas, sin miedo. Samuel, sentado a un lado, no podía dejar de mirarlas. El silencio era absoluto, pero no vacío. Todo lo importante estaba ahí, los gestos suaves, la complicidad que ya no necesitaba explicaciones, la respiración acompasada de tres personas que, sin buscarlo, comenzaban a pertenecer al mismo lugar. No como un accidente, como algo inevitable. Martina abrió los ojos de pronto. Se incorporó despacio, aún somnolienta, y miró a ambos con la seriedad inesperada que solo los niños saben tener. Luego, con la naturalidad brutal de quien no teme decir lo que siente, extendió sus manitas y tomó las de Lucía y Samuel al mismo tiempo. Las juntó, las sostuvo, y dijo: «Ahora sí tengo una familia». No hubo reacción inmediata. Lucía se quedó congelada, como si esas palabras hubieran desarmado las últimas defensas que le quedaban. Samuel apenas parpadeó, como si aún procesara lo que acababa de oír. Pero ninguno soltó las manos. Ninguno se apartó. Fue Martina quien soltó primero. Satisfecha, como si hubiera completado una misión importante. Lucía no dijo nada, pero giró apenas el rostro hacia Samuel. No había necesidad de preguntas. La respuesta estaba en la mirada, en el leve movimiento de cabeza, en el temblor apenas perceptible de los dedos que seguían entrelazados. No era una confesión. No era un te quiero. Era algo más profundo, más verdadero. Un reconocimiento silencioso. Una aceptación mutua. Dos almas rotas que, sin buscarse, se habían encontrado. Y una niña que, sin saberlo, había dicho lo que ambos no se atrevieron a pronunciar. Y aunque el momento terminó como si nada hubiera pasado, algo ya había cambiado para siempre. Lo que venía ahora no era una promesa. Era una elección. Una de esas que te cambian el rumbo. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, casi extraña. No había promesas entre Lucía y Samuel, ni acuerdos tácitos, ni palabras definitivas. Pero sí había una cercanía distinta, más honesta, más humana. Los silencios entre ellos ya no eran barreras, eran puentes. Las miradas ya no evitaban el contacto, lo buscaban. Samuel, poco a poco, comenzó a quedarse más tiempo en el hospital, incluso sin excusas. A veces llegaba con una caja de jugos, a veces con un cuento nuevo para Martina. Otras, simplemente se sentaba en la sala de espera, como si el hecho de estar ahí ya fuera suficiente. Y lo era. Lucía, por su parte, había bajado la guardia sin darse cuenta. No era que ya no tuviera miedo. Era que por primera vez, no sentía que cargaba sola. Aún le costaba confiar. Aún temía que todo desapareciera de un día para otro. Pero en su interior, algo empezaba a decirle que tal vez, solo tal vez, podía soltar un poco el peso. Una tarde cualquiera, salieron a caminar por la plaza frente al hospital. Martina dormía tras una sesión intensa de quimioterapia. El aire era fresco. La luz, suave. No hablaban. Solo caminaban. Samuel se detuvo bajo un árbol y miró al frente, como si necesitara coraje para decir algo que llevaba semanas cargando. No alzó la voz. No buscó dramatismo. Solo dijo lo que sentía, como quien abre una herida con cuidado. No fue una declaración. Fue una verdad. No sé amar bien, pero quiero intentarlo. Contigo. Con ella. Con las dos. Lucía no respondió de inmediato.
Lo miró largo rato, midiendo cada palabra, cada grieta en ese rostro que solía parecerle impenetrable. Y entonces, sin necesidad de discursos, extendió su mano. La colocó sobre la suya. La sostuvo. Fue suficiente. Ese gesto simple, contenido, lo decía todo. No era un sí con fuegos artificiales. Era un te creo que nacía desde el miedo y la esperanza al mismo tiempo. Y eso lo hacía mucho más poderoso. Porque el amor no siempre llega con euforia. A veces, llega caminando despacio, herido, cansado, pero decidido a quedarse. Y aunque nada estaba garantizado, lo que tenían ahora era más que suficiente. Pero el verdadero milagro aún estaba por revelarse. Pasó un año. Las estaciones cambiaron, los días se alargaron, y con ellos también creció la vida en la casa de Lucía. Ya no eran dos. Ya no era un hogar sostenido por silencios y rutinas agotadas. Ahora, cada mañana traía algo nuevo, risas que salían de la cocina, olor a pan tostado, el eco de pasos chiquitos corriendo por el pasillo. Martina había sido declarada oficialmente en remisión. Las palabras del oncólogo llegaron en voz baja, casi con miedo de romper el momento. Pero cuando las pronunció, Lucía solo pudo cerrar los ojos y dejarse caer en los brazos de Samuel. No lloró como pensaba que lo haría. No gritó. Solo se abrazó a esa certeza nueva, lo habían logrado. En casa, la niña ya no dormía conectada a monitores ni pedía permiso para imaginar el futuro. Pintaba dibujos donde siempre aparecían tres personas, ella, su mamá y Samuel. Y aunque él aún se resistía a los títulos, a las etiquetas, la llamaba mi niña cuando creía que nadie lo oía. Lucía encontró en esa nueva vida un espacio que jamás pensó merecer. El amor no llegó como un torbellino, sino como una brisa constante que le fue reconstruyendo la fe. Ya no tenía que cargar sola. Ya no necesitaba fingir que estaba bien todo el tiempo. Samuel no solo se quedó, eligió quedarse, cada día. En una tarde cualquiera, sentados los tres en el patio trasero, Martina contó su chiste favorito, uno sin gracia, pero con la risa más contagiosa del mundo, y Lucía la miró con los ojos llenos. Luego miró a Samuel. Él la observaba en silencio. Y en ese cruce de miradas había una historia entera. Todo lo perdido, todo lo luchado, todo lo ganado. Y en una voz que solo ellos dos oyeron, Lucía susurró. Él me siguió creyendo que iba a descubrir un secreto, y encontró su corazón. A veces, el verdadero tesoro no es algo que se busca. Es algo que se encuentra cuando uno deja de huir. ¿Te has preguntado qué harías tú en una situación así? Esta no es solo una emocionante historia. Es un recordatorio de que detrás de cada silencio puede haber una guerra. De que a veces, lo que nos salva no es la ayuda, sino la mirada que por fin nos ve. De que el amor, cuando es de verdad, no necesita ser perfecto. Solo necesita quedarse. Y sobre todo, nos recuerda esto, las decisiones que tomamos, incluso las pequeñas, pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima emocionante historia.